Esta es la historia de un Lancia de 2 volúmenes y medio que había de ser el sucesor del Delta y que por caprichos del destino acabó siendo un Alfa Romeo, uno con una estética peculiar y agradecida. Uno que para muchos está completamente olvidado, pero que contó con su versión prestacional a cuentas del sonoro 2 litros Twin Spark con el típico sonido Alfa Romeo. Yo soy Guille García Alfonsín, esta es la 11ª temporada de Power Hour con la energía de Total Energies. Este es el usado súper interesante del Alfa Romeo 145 cuadrifoglio verde. Compacto, deportivo, italiano. ¿Se puede pedir algo más a un coche? Sí, que también sea diseñado por un diseñador famoso. En este caso, Chris Bangle, que le contraté para escribir en Autoblog en español en su momento, y cuando nos estaba haciendo alguno de los artículos, hablando de él de todo y de nada, de lo que me gustaban los Alfa Romeos y tal, y de cuál había sido su paso por Fiat, me reveló una historia acerca de este 145 que ya he contado muchas veces, pero que vamos a repasar ahora mismo. Todo arranca en 1990, Fiat ya lleva 4 años siendo propietario de Alfa Romeo y pone sus miras en un nuevo compacto para la casa del Vistione. El Alfa 33 fabricado en Nápoles es un coche demasiado viejo para mantenerse vigente, basado en el mítico Alfa Sub de Rudolf Hurska y Giugiaro. Para hacer un coche nuevo, Fiat va a aplicar la lógica imperante hoy en día en el sector, un formato modular que le permita crear sobre una misma plataforma un nuevo coche que comparta esqueleto con el sucesor del Lancia Delta de primera generación y que arranque de la base del Fiat Tipo del 88. Con este objetivo comienza el desarrollo en paralelo de un nuevo Delta, para sustituir al conocido Delta de Giugiaro, y por otro lado, un nuevo 145, el sustituto del Alfa Romeo 33. A Bangle le cae el diseño del Delta y empieza a trabajar en una especie de coche de 2 volúmenes y medio, el formato del Score y el formato que acabará teniendo el Delta de segunda generación, de hecho, un tercer volumen cortito. El coche estéticamente a él le gusta, pero no termina de funcionar aerodinámicamente, crea una especie de maqueta gigante y se lo lleva al túnel de viento que tiene Fiat. Lo meten dentro del túnel de viento y empiezan a descubrir que el coche funciona mal aerodinámicamente, que la parte trasera tiene demasiada carga vertical, que tiene mal CX, así que empiezan a meter masilla, van alargando la parte media del coche y el coche acaba siendo una suerte de shooting brake con el culo cortado en vertical, justo esta forma de coche. Saca Bangle el coche del túnel de viento, va moviendo la maqueta por los pasillos del centro Stile de Fiat y por el fondo aparece Mario Maioli, el responsable de diseño del centro de diseño en aquel momento. Mario Maioli va acompañado de hermano Cresoni. Cresoni, el diseñador del 580, ¿recordáis? Ese Cresoni. Y le dice Maioli a Cresoni, ¿qué es aquello que está ahí al fondo? ¡Qué cosa más rara! Y Cresoni le contesta que es el modelo de viento que tiene Chris Bangle para desarrollar uno de los coches nuevos. Y Maioli le contesta, parece un Alfa Romeo. Y Cresoni le lame el culo inmediatamente a Maioli y le dice, efectivamente, profesor, es un nuevo Alfa Romeo. Claro, que el coche iba a ser un Lancia. Pero va corriendo Cresoni donde Bangle y le dice, mira, el proyecto este que estabas haciendo tan chulo, este shooting brake, a partir de ahora va a ser un Alfa Romeo. Curiosamente no será el único proyecto de Lancia que acabe inesperadamente en otra marca que no le corresponde. Anteriormente el Fiat Uno original ya corrió una suerte similar, ya que originalmente era el Lancia 1 antes de reconvertirse en Fiat por el enorme potencial del proyecto. A partir de aquí se desarrolla estéticamente el coche, dividiendo en 1992 el proceso en 2 modelos. La versión con 2 volúmenes se llamará 145 y se quedará con 3 puertas, mientras se creará un 146 con 2 volúmenes y medio, cola truncada y 5 puertas para complementarlo como opción más familiar. Esto habilita a Alfa Romeo a crear un diseño más peculiar para el 145 de 3 puertas. El proceso de desarrollo del coche dura 4 años y se acaba presentando en 1994 en el Salón del Automóvil de Turín. El 145 tiene personalidad propia, no se parece a ningún otro coche del mercado en el momento en el que llega justo a comercializarse. Para empezar tenemos una línea en cuña, el coche va con hombro ascendente, hasta llegar a un pilar C que va cubierto completamente en vidrio. La idea que tenía Bangle cuando hizo esto fue la de crear un coche que tuviese el techo en cantilever, como flotando a partir del pilar B
hacia la parte trasera, con una trasera prácticamente vertical, muy en la línea de lo que hacía Cresson y compañía dentro de la propia Fiat para facilitar máxima altura para los pasajeros traseros y un buen espacio de maletero. Hacia adelante se tiraba todo el coche, se afilaba y llegábamos a la calandra triangular típica de Alfa Romeo y unos faros también muy finitos y muy agresivos, porque si os fijáis, esta ceja que tienen aquí con el faro metiéndose por dentro hace que tenga esa mirada como si tuviese el ceño fruncido. En el desarrollo lateral de superficies, dos elementos resultan claves. Por un lado hay una línea de estilo que recorre todo el lateral del coche y que mimetiza la manilla de la puerta. Esta línea, que nace sobre el faro delantero y corta el piloto trasero, en verdad iba a ser incorporada en el 580 del que os hablábamos el otro día, pero el coste de la prensa de estampación imposibilitó esta opción, quedándose esa línea de estilo en un sencillo pliegue. Los ingenieros de producción que habían desarrollado la estampación del 580 se empecinaron en incorporarla en algún otro modelo del grupo, y fue Bangle el que cumplió el sueño de los ingenieros poniéndola en el 145. La otra clave de la estética lateral es cómo la línea de cintura hace un quiebro para facilitar la visibilidad desde el puesto del conductor hacia el retrovisor lateral. El coche lucía deportivo con llantas tipo teléfono al más puro estilo Alfa Romeo y con detalles como la conseguida continuidad lateral frente o lateral trasera con la luneta posterior en vértice en la parte media que luego heredará el 147 o el actual Tonale. Moderno y atractivo también era diferente a lo establecido, que era lo que necesitaba Alfa Romeo para dar relevo al precioso 33 que también estaba visualmente desgastado, pero que era distinto a lo que había en el mercado. Por dentro había un enorme salto respecto al diseño tradicional del Alfa Romeo 33 al que sustituía con un salpicadero mucho más cuadradote, más moderno también, bastante horizontal, un cuadro de instrumentos muy, ¿cómo decirlo?, noventero, menos llamativo de lo que tenía un Alfa Romeo 33. Y posición de conducción a la italiana, al Alfa Romeo, es decir, pedales desplazados a la derecha, el acelerador casi oculto detrás de la consola central, volante lejano para cuando llevas las piernas bien, con las piernas un poco recogidas. Eso facilita luego el espacio en las plazas traseras, que está muy bien cuidado. Y luego otro aspecto muy importante a destacar es el diseño de espacio negativo que se le mete al salpicadero delante del pasajero. La idea es que el pasajero así pueda ir más hacia adelante y facilite espacio en las plazas traseras. Eso es un principio que desarrolló Honda en su día y Alfa Romeo pues lo copió, y vino muy bien que lo copiase porque, si os fijáis, de esta manera tienen más sitio. Materiales, acabados, ajustes, bueno, la verdad es que es un coche que está más cuidado y mejor ajustado, aunque sea muy de plástico, respecto a lo que habíamos visto en el Alfa 33. Las butacas son buenas, son típicos asientos de Alfa Romeo, aunque les falta un poquito de sujeción lateral y con este cuero pues resbalan un poco demasiado. El espacio de las plazas traseras era justito y el maletero con 320 litros estaba a la altura del segmento C en el que se movía en la época. Técnicamente el coche estaba montado sobre la misma plataforma del Fiat Tipo o del Delta de segunda generación. Esto quiere decir que lleva suspensión McPherson delantera y ruedas tiradas independientes traseras con un esquema muy parecido al del 580 Sporting que veíais, pero este coche tenía una peculiaridad. Fiat no tenía capacidad suficiente para fabricar la cantidad necesaria de motores de 4 cilindros en línea transversales para equipar al 145 en el momento de su lanzamiento, así que decidió una cosa muy rara, y es que se vendieron 145 con motores de 4 cilindros transversales, pero también se vendieron Alfa Romeo 145 con motor longitudinal Boxer. El mismo motor que vimos en el Alfa Romeo 33 1.7 de Gochón, ¿os acordáis? Pues eso metido aquí. Y eso convirtió a este coche, como el 580 Sporting, en uno de los poquísimos coches, como el 580 en general, que montaron en varias versiones de motorización distintas motores longitudinales o transversales. Una cosa rarísima que yo creo que solo pasaba en la casa de Fiat. Esta idea de mezclar tipos de motores no venía de otro sitio que de la pura necesidad. No había suficiente capacidad productiva para fabricar suficientes motores de 4 cilindros transversales, así que se recurrió a esos motores Boxer hasta que la planta diese abasto para producir motores suficientes para equipar a los 145. Posteriormente, a medida que se liberó e incrementó esa capacidad productiva, todas las versiones del 145 pasarían a montar esos motores transversales de 4 cilindros como el de esta unidad que nos ocupa. Porque el 145 que tenemos hoy con nosotros es el más deportivo, el Quadrifoglio. Pensado como alternativa a los Golf GTI y compañía, aquí se insertaba bajo el capó delantero el motor de 2 litros de doble bujía con 16 válvulas, bloque en fundición gris, culata en aluminio, distribución y admisión variable, que se había estrenado poco antes en el Alfa 155. Con él, el 145 Quadrifoglio contaba con 150 caballos en el momento de su presentación, que subirían a 155 a 6.400 vueltas tras un primer lavado de cara con mejora incluida, que era la que insertaba los colectores de admisión variables en longitud, lanzada en 1998. El par máximo era de 187 Nm a 3.500 revoluciones por minuto en esta versión de admisión variable.
Los cambios no se quedaban solo en el motor, además había suspensiones más duras, como suele ser habitual en una versión prestacional. El casco iba más cerca del suelo, se rebajaba la altura de suspensión del coche y se montaba, sobre todo, que era especialmente relevante, una cremallera de dirección más directa para darle ese toque de instantaneidad a la hora del volante al 145. La versión de 150 caballos, que es la que tenemos hoy con nosotros, lograba una punta de 210 por hora. El 0 a 100 lo hacía en 8 segundos y medio, el 80 a 120 en 6, todas cifras comparables con lo que conseguía un Golf GTI 16 válvulas de la época, el de tercera generación. El cambio de concepto del 33 al 145 fue brutal. Pasamos de un coche que era con motor muy bajito, centro de gravedad muy bajo, que jugaba con ese punto para conducirse de manera distinta a todo el resto de coches que había en el segmento C, se pasó a este que tenía un comportamiento más similar a lo que podías encontrar en un Golf, en un Astra o Kadett o un Escort de la época. Esa posición del motor transversal hacía que el coche balancease un poco más del tren delantero, pero en este coche se jugó con dos cosas que en el 33 no se habían llegado a implementar por parte de Alfa Romeo. Una fue la integración de la dirección ultradirecta, esa llegada de las direcciones ultradirectas que ahora ya son legión en Alfa Romeo, un signo característico, es algo que hasta el 155 y el 145 Alfa Romeo no había integrado, había montado direcciones un poco más tranquilas. Atacar el coche tanto del tren delantero hacía que lo condujeses montado en el eje delantero, digamos, así que este coche te ofrece todas las sensaciones porque vas conduciendo casi con la mente, con pequeños giros de pulgares, con pequeñas insinuaciones de muñeca. El coche se inscribe directamente en la curva con un tren delantero que tiene bastante resistencia al subviraje. Es un coche que se mueve un poquito más que un compacto deportivo moderno porque deja la suspensión moverse más, inclina más, cabecea un poquito más, pero luego tiene un tren trasero obediente. Gracias a utilizar un sistema multibrazo es un poco menos seco de lo que era un Golf o un Astra de la época y tiene un tren trasero que no se quiere descolgar. La trasera estaba claramente más conseguida que la del 33. De un coche demasiado blando de atrás se pasó a un coche más pegado y con menos ganas de inclinar, de atrás. La trasera podía inducirse a guiñar y ajustar, pero no era tan ágil como lo que acabaríamos viendo después en el elaborado 147, que también contaba con una suspensión trasera también más elaborada. Pero era el motor el principal protagonista, el Twin Spark de 2 litros de cilindrada con capacidad de estirarse muy arriba, un motor muy sonoro además, que se distinguía de la competencia, tenía pegada este coche. Cierto es que pertenece a una época en la que los compactos deportivos no tenían la pegada turbo que luego vimos de los Mega GTIs, que a partir del año 2000 ensombrecieron lo que habían estado haciendo estos coches de 150 a 155 caballos, pero uno se reencuentra con él ya sin el prisma de tener que buscar el coche más rápido posible y todo cambia. Y es que donde tenemos hoy en día un motor turbo con cierto tiempo de respuesta al acelerador que no se puede estirar tanto, aquí todavía teníamos esa conexión pie-acelerador que te permite mandar kilos hacia adelante tan rápido, sueltas el acelerador, te los manda atrás tan rápido, lo pisas, tienes una inmediatez de respuesta que se echa en menos hoy en día y luego tienes ese sonido celestial de motor atmosférico y estirada larga. Motor que molaba, la verdad. Y que tampoco echaba de menos los bajos. La foto completa es la de un futuro clásico casi desaparecido de las carreteras, bien resuelto en lo dinámico
que no es un tiro por motor, como le pasan a muchos compactos deportivos de su época. La ausencia de turbo hace que no tengas la pegada abajo que esperas, pero es que más allá del bonito tono del motor, no hay tampoco fuegos artificiales en el corte muy arriba, como si tenías en un Sunny o en un Civic de la época. Eso sí, lo que engancha y te recuerda que es un Alfa es la instantaneidad de la dirección que os comentaba, algo que se instauró tanto en el 155 como con este 145 y ha llegado hasta nuestros días, con esa hiperactividad que te hace creer que tienes un tren delantero mejor de lo que en verdad tienes, en cuanto a resistencia del subviraje, quiero decir. Hoy en día, con la perspectiva ya de 2023 en la mano, ¿cómo se sitúa el 145? Es una alternativa del que quiere tener un coche original y distinto a lo que tiene cualquiera que tenga un Golf, un Astra o un Escort, como os decía hace un ratito. Y es que este coche es el perro verde, el que nadie tiene. Es rarísimo ver un 145 hoy en día ya en la calle, pero tiene esa apreciación de ser un Alfa Romeo y eso con el tiempo lo hace automáticamente coleccionable. El hecho de que se fabricasen pocos, que se vendiesen menos, que muchos de esos fueran al desguace, hacen que crezca un poquito su valor. No es un coche complicado, mecánicamente es duro, el motor de 2 litros. Ahora vamos a repasar los puntos que hay que controlar. Y sí, no es el coche más divertido, ni el más ágil, ni tiene el sonido del Boxer que tenía el 33, pero es un coche más completo, más moderno y por tanto un clásico de esos de acceso. Ahora lo vamos a comentar en las conclusiones. Un clásico de esos para empezar a meterse en esto de los clásicos. Estos coches estuvieron regalados hasta no hace mucho, los podías encontrar por 1.500, 2.000 euros si es que dabas con uno, porque 145 cuadrifoglios verdes, la verdad es que se vendieron pocos en España y se encuentran pocos en el mercado de segunda mano. Ahora bien, de un tiempo a esta parte, la comunidad alfista y la comunidad de coleccionistas que empiezan a meterse con coches de los años 90 han empezado a subir y eso ha hecho que los precios se disparen de esos 1.500, 2.000 euros a unas cotizaciones que rondan los 4.500, 5.000 euros para una buena unidad. Ahora bien, ¿es un coche fiable? En términos generales, sí. La plataforma no tiene problemas graves conocidos y solo hay que vigilar los bujes de los brazos traseros de suspensión y también los delanteros y pocas cosas más. El tema de motor es más complicadillo. Todos los Twin Spark de Alfa Romeo requieren más atenciones que la media de coches de su época, recomendándose hacer la distribución cada 50.000 kilómetros o 3 o 4 años, aprovechando esa ocasión además para hacer la bomba de agua y el variador de fase de la distribución variable si no quieres tener problemas. La operación es cara, pero es necesaria si quieres evitar sustos con un motor directamente gripado. El uso de 2 bujías, además raras, por cilindro también encarece un poquito el disfrute. La caja de cambios ha de funcionar sin mayor problema si estás probando una unidad, si no la tendrás que rehacer, sobre todo si cuesta meter segunda o tercera. Y luego tienes todos los problemas eléctricos de la época. Pequeños problemas con las falsas masas de los elevalunas, de los pilotos, de los faros, hacen que puedas tener pequeños gremlins que hagan que no se te suba o baje una ventanilla o que se te fundan las bombillas. Y eso realmente quita mucho rato para repararlo, pero no podemos considerarlos problemas graves en sí mismo. Jesús, ¿por qué un Alfa Romeo? ¿Eres alfista? No, la verdad que no. Entonces, ¿qué lleva a Jesús a comprarse un Alfa Romeo 145? Pues mi pareja necesitaba un coche un poco más grande y que consumiese poco. Lo de más grande lo conseguí, pero lo de consumir poco no. Y bueno, buscaba pues lo típico, un Astra GSI, un 306 GTI, un Golf GTI, pero bueno, por potencia y precio, pues era lo que mejor había. ¿Y desde que lo tienes has profundizado en ese amor hacia el Alfa Romeo o...? Sí, porque no lo quiero quitar, básicamente, pero bueno, sí, un poquito sí. Históricamente tú lo recuerdas cuando lo lanzaron al mercado. ¿Es un coche de estos que siempre lo habías tenido en mente? Nada. No, de hecho ni me acordaba de él. Cuando lo vi en 1000 anuncios por precio y potencia, pregunté y dije, bueno, pues vamos a ver qué es esto. Y así acabó conmigo. ¿Cuál es tu experiencia con él a nivel de conducción? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que le cambiarías? Tiene rabia, tiene mucha rabia y eso es lo que mola. Y le puedes estirar a lo que quieras. La dirección es muy directa, que también me gusta. Y luego, eléctricamente, no vale para nada, la verdad. Es lo que te iba a preguntar. Justo hay que darle mimos cuando lo metes al garaje para que no se rompa. A nivel de recambios, ¿cómo está el tema? A nivel de recambios, bastante mal los específicos. Lo que son justo específicos de cuadrifoglio, prácticamente es muy difícil conseguir. Luego, pues bueno, Alfa tampoco es que cuide mucho sus clásicos o sus posibles clásicos, entonces un poquito justo. ¿Tenías alguna intención de venderlo? Si me dan mucho dinero lo pongo un lazo, pero ahora mismo no. ¿Y tienes alguna intención de comprarte otro Alfa Romeo después de haber comprado uno?
Pues no lo sé. Ahora mismo no, pero los Giulia me gustan. Pero vale, ahora mismo no. Nos lo apuntamos. Nos quedamos con la copla de que Jesús tiene otro coche que está haciendo que nos ha ofrecido para grabar en el futuro, que es un Renault, un 4L, una F6. Te voy a traer, te lo estoy diciendo para fastidiarte para que lo termines, porque como has dicho antes que ibas despacio. Hostia, pues le voy a decir al mecánico, le voy a enseñar el vídeo al mecánico para que corra un poco más. Venga, trato hecho. Muchas gracias por traer el Alfa. A vosotros. Y ahora es el momento de Wallapop en este vídeo del 145. No hagáis como Jesús, no busquéis el 145 en otro sitio, buscadlo aquí en Wallapop, que es el que nos patrocina y el que hace posible que veáis estos vídeos. Alfa Romeo 145, no voy a buscar cuadrifolio verde, voy a buscar todos los 145 que hay. La primera aliada aquí es una persona que ha metido su 147 como un 145, 2.500 euros. Está barato este 147, están baratos los 147 en general, pero más baratos están los 145. Aquí tenemos uno, 1.000 euros. Mirad qué chulo, no es un cuadrifolio verde, pero es un coche que está económico, reservado 800 euros, 1.000, 2.800, 5.500. Y al lado que hay, un 580 amarillo, llamativo. Versión de motor en este caso, urbanización Ermita. Pues viendo estas fotos y sin declarar más, un cuadrifoglio no es, pero no sabemos la versión de motor que tiene. Alicia, sería bueno que nos pusieses la versión de motor. Un 33 por aquí. Mirad, aquí tenemos un 155 caballos, un cuadrifoglio verde. Este coche lo he visto a vender, yo creo, más caro, por 5.500 y ha bajado. Cuerito, la verdad es que es idéntico al que hemos probado, de hecho. 245.000 kilómetros, que no es poca cosa, un coche en Barcelona, 155 caballos, año 97. Una buena unidad, 3.500 euros. Un Golf GTI de la época, de 1997, un equivalente, sería hoy ahora mismo más caro. Entonces, como os decía antes en el vídeo, es un poco comprar la alternativa que nadie tiene, porque los Golfs GTIs los ves a punta pala, y en este caso pues tienes la versión alternativa, a pesar de lo que ha dicho Jesús de los gremlins eléctricos que tienen estos coches. Otro por 3.900 euros, en este caso ya es un coche en Italia, 3.900 en Nola, 150 caballos pone. Como Wallapop tiene versión en Italia y siguen saliendo los anuncios de Italia, pues tenemos más opciones para traerse de Italia, pero nos quedaríamos, fijaos que pocos 145 hay, eso ya nos habla de las pocas cantidades que hay aquí, porque hay una caravana. ¿Quién sabe? Esto es inexplicable. Y aquí que tenemos... Ni idea. Vamos, básicamente hay 3 coches y 2 son de 155 caballos, cuadrifoglios. La unidad más chula, esta de Barcelona. Si andáis buscando uno, 3.500 euros me parece un buen precio, así que echadle un ojo. ¿Tiene algo de especial el 145 cuadrifoglio verde para considerarlo un clásico interesante para comprarse? Tiene una ventaja importante, a mi juicio por lo menos, y es que es ese típico coche que no llega a ser un coche viejo, que lo puedes usar en el día a día, que tiene seguridad, que si te chocas tiene un monocasco ya desarrollado para proteger a los ocupantes en caso de impacto, y tiene fiabilidad que no tienen los coches viejos. El uso de la inyección electrónica y otros elementos hacen que sea un coche vivible en el día a día y que puedas hacer largas kilometradas con él. Al mismo tiempo tiene una estética muy llamativa que ya no se ve hoy en día, es un coche raro de ver y tiene además los típicos toques de Alfa Romeo tanto en tono motor como en dirección ultradirecta. Por todo lo demás, no deja de ser un compacto deportivo de los años 90 y es homologable a cualquier otro que te puedas comprar de aquella época. Pero si eres alfista es una buena puerta para abrir, para meterte en el mundo de los clásicos sin arruinarte en el proceso, porque siguen siendo relativamente baratos y todavía se encuentra cierta parte de recambio, especialmente en Italia. En cuanto a consumos y uso a diario, ¿cuánto te puede costar? Si haces carretera puedes moverte en los 7,5 a los 100, cosas así. Si haces ciudad te vas a pasar de los 10, pero es un problema común para cualquier 2 litros de 16 válvulas compacto deportivo de la época. Esto es todo lo que os queríamos contar del 145 cuadrifoglio verde. Si nos queréis preguntar algo, si os han quedado dudas, si os ha gustado el vídeo, dejadnos un me gusta, pero para las dudas y todo lo demás, dejadnos un comentario y os las tratamos de aclarar. Y yo no tengo nada más que contaros hoy aquí. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta Powerar? Normalmente en este cachito final os contaba que podíais comprar merchandising, pero lo habéis comprado todo y no queda nada. Estamos trabajando ya con Kimoa para hacer gorras nuevas, pero mientras llegan, recuerda, puedes ayudarnos a seguir creciendo haciéndote mecenas del canal. Los mecenas que nos apoyan tienen acceso directo a nuestro Telegram privado,
que compartimos con los propietarios que han salido en la sección de usados hiperinteresante, y organizamos para ellos encuentros y visitas privadas como la que vamos a hacer próximamente en el Autódromo Terramar cerca de Sitges, o la que ya hicimos al Museo Motos Made in Spain en Alcalá. Además, toda esta gente que está metida en el Telegram siempre puede saber antes que nadie lo que vamos a grabar y preguntarnos directamente lo que le venga en gana. ¿Te apuntas?